el Código de la Niñez y la Adolescencia menciona que de cada 10 niños, 3 pueden llegar a sufrir delitos de tipo sexual. Es decir, que esta población es posible que llegue a situaciones de acogimiento institucional, o podríamos considerar que una estadística similar podría estar presente dentro de la población de niñez y adolescencia en acogimiento institucional. ¿Cómo abordar esta problemática, estas experiencias de vida tan delicadas dentro del acogimiento institucional? Bien, definitivamente, como usted bien lo ha dicho, este grupo de adolescentes, según el Código de la Niñez y Adolescencia, han vivido han sobrevivido a algún tipo de delito sexual. Entonces, sí, obviamente están en las casas de acogida en un porcentaje, ¿no? Unos están por violencia física, otros por negligencia, por abandono, por violencia psicológica, y otros ya vienen directamente con un informe de fiscalía que han sido víctimas de algún tipo de delito sexual. Entonces, estar conscientes de que esta población existe en las casas de acogida. Muchas veces han llegado grupos enteros porque han sido detectados en temas de trata de personas, de adolescentes, ¿no? De la misma manera, siguiendo criterios técnicos sobre las modalidades de intervención, ya se habló de las diferentes escuelas psicológicas, de las técnicas de entablar relación terapéutica, de los procesos. Iríamos a un diagnóstico, sí, a buscar el diagnóstico del presunto. Siempre se debe hablar de presunto, incluido, así el niño le cuente, se debe hablar de presunto. Esas serían unas claves en el tema de abuso sexual. Diagnóstico, presunto, la palabra delito, la palabra víctima y el tipo de delito sexual, ¿sí? Porque se conoce como generalidad: ha vivido abuso sexual, ese niño es abusado sexual, esa niña es abusada sexualmente. Pero en sí se debería decir: existe la presunción de un delito sexual. Solo las autoridades pueden decir si es víctima de delito sexual y hay un presunto autor del delito sexual. Y si termina siendo juzgado, hay un agresor sexual que va a ser juzgado. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. ¿Por qué? Porque el artículo 17 del Código de la Niñez y de la Adolescencia nos dice que cualquier persona que conozca de alguna forma de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes tiene 24 horas para poner en conocimiento de la autoridad competente. ¿Sí? Entonces aquí yo le digo a la directora me responsabiliza al psicólogo, el psicólogo le responsabiliza al director, le pide de favor al educador que vaya a poner en conocimiento, y ahí ya nos encontramos al primer desafío de trabajar delitos sexuales en la terapia, porque tiene una connotación legal de riesgo y de corresponsabilidad para el terapeuta. Entonces la mejor manera de trabajar esto es nos toca poner en conocimiento, ¿sí? Y ahí es súper importante usar las palabras presunto, se presume, me dijo, me contó, me refirió. Con eso, y que se investigue. Con eso, y lo más corto posible. Porque cualquier cosa que yo diga, algún momento, desde la misma fundación me va a tocar irme a la fiscalía a dar explicaciones porque yo puse esas 3 o 4 líneas para poner en conocimiento. ¿Sí? Ahí viene una retractación de la presunta víctima, retractación del presunto, del terapeuta,
de las familias, de todo el mundo, ahí hay retractación. Y muchas veces los terapeutas quedamos como sueltos, ahí nadie nos defiende y podemos tener problemas. Si tomamos en cuenta esto que acabo de indicar, cómo redactar esas 4 líneas, no va a pasar nada. Incluso hay en el Código Integral Penal mismo, hay ciertas partes que no nos pueden juzgar por nuestro trabajo, por el trabajo que hacemos. Pero si lo pongo bien, porque si pongo que me ha dicho mi papá, me tocó mis partes íntimas de esta manera y tal, si pongo existe en la misma familia un papá violador y un hijo que fue víctima de abuso sexual, posiblemente estaré en problemas en los tribunales en el futuro, porque si las autoridades le declaran inocente al señor, eso significa que no hay víctima, y eso significa que un psicólogo o psicóloga será acusado de calumnia, lo más suavito que le pueden acusar, pero le pueden acusar de daño moral, le pueden acusar de algunas cosas, y no hay que temer a esto, sino más bien enterarse e informarse cómo hacer. Eso sería la intervención en abuso sexual. O sea, primerito tener el contexto social, legal, circunstancial de un presunto delito. De ahí vamos al diagnóstico. Entonces, en el diagnóstico del abuso sexual tenemos que tener un mínimo conocimiento de los diferentes delitos sexuales. Ejemplo, dice, es que me miraba raro, se acercaba, no me tocaba, pero me miraba raro. Siempre yo me estaba cambiando de ropa y me espiaba por un filito, o por la ventana, o cuando yo me iba a duchar, siempre se hacía que me pase el jabón, la toalla, etc. Y me miraba. A veces yo estaba durmiendo, me despertaba y me han retirado las cobijas y me han estado mirando mi cuerpo y mi pijama estaba alzada o bajada, no sé. Ese tipo de delito es acoso sexual. Entonces, para dar el tratamiento, primero debo saber frente a lo que estoy. ¿Sí? Incluso el adolescente que estamos tratando fue víctima y victimario. Ejemplo, a él le acosaron y él acosó. A él le tocaron y él tocó. A él le penetraron y él penetró. A él le vendieron y él vendió a otro. Sexualmente a otro. De trata de personas. Entonces, no es un mito y una realidad que el adolescente que ha sido víctima de abuso sexual replicará automáticamente esto. Es posible que sí, pero solo a las estadísticas generales nos llevamos y sabemos que sí es un pequeño porcentaje que vuelve a hacerlo. No todos lo hacen. Porque si no, solo imagínense, en Estados Unidos creo que hay 200.000 víctimas de abuso sexual. Solo imaginémonos todos ellos replicando, ya sería todo Estados Unidos a la vuelta de 10 años, todo Estados Unidos violado, ¿no? Entonces, no es así. Otra cosa de la investigación inicial para llegar al diagnóstico es, hay instrumentos que se deben usar. Sí, uno de ellos es el protocolo de Michigan. Con ese instrumento y no con otro no se debe hacer este tipo de intervención. Pueda que usted sepa muchas cosas. Hay muchas entrevistas, SATAG, RATAG, NIDSH, que son las entrevistas para abuso sexual en niñas, niñas y adolescentes, más conocidas, hay muchas. Unas permiten los juguetes sexuados, los muñecos sexuados, otras no permiten, unos permiten dibujar, otros no permiten dibujar. Pero la manera general de entrevistar con cualquiera de estas técnicas es, primero, dar la bienvenida, crear un ambiente, un rapport, una alianza terapéutica mínima, crear un ambiente de tranquilizarle al niño, al adolescente, de darle un mínimo de tranquilidad. Luego pasamos directamente a decirle si sabe por qué está acá. Si no sabe, tenemos que explicarle por qué está aquí. ¿Sí? Y luego de eso, entramos a hacer unas cuantas pruebas
de qué día es hoy, de una serie de pequeñas sumas, cosas matemáticas, para medir la capacidad intelectual, si está en capacidad de llevar adelante una entrevista de un presunto abuso sexual o no. Fechas, temporalidades. También se les hace un pequeño análisis sobre, sabes qué es verdad, sabes qué es mentira, aunque en adolescencia ya lo saben, pero hay que confirmar y reconfirmar esto, ¿no? Y saber que se va a pedir que me diga la verdad. Llegamos a ese paso, son como 9 pasos, pero más o menos todas estas técnicas llevan esto. Entramos a, ¿me puedes contar qué pasó? Entramos ya directamente a investigar el presunto delito. ¿Sí? Una vez que empiezan a relatar, debo evitar poner palabras como conoces a esta persona que se llama Juanito y vive en tu casa. ¿Qué te hizo Juanito? Esa pregunta ya no vale, porque le estoy sugestionando a una respuesta, le estoy dando un escenario que es una casa y una persona que es un tío. Cuéntame, ¿qué pasó? Tú me hablas de tal persona, cuéntame algo más de esa persona. Tú me hablas de un cuarto, háblame un poco más de ese cuarto. Tú me hablas de una casa, cuéntame de esa casa. Simplemente tiene que ser, ahí entra en juego mucho la comunicación rogeriana, que es los reflejos de lo que me va haciendo y diciendo. Cuando tú me estás contando de esa persona y de esa casa y de ese cuarto, veo que te lastimas mucho las uñas, veo que estás muy como inquieto, te mueves tu cuerpo. No pongo la palabra inquieto, te mueves tu cuerpo, te lastimas las uñas, te estás haciendo así, te estás mordiendo el labio. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Cuéntame. Siempre es eso, que me diga algo. No lo que te veo ansioso, te veo depresivo. Cuando le nombro al Señor y la casa, veo que te asustas. No. Cuéntame, ¿qué es eso? Es que tengo miedo, es que estoy nervioso, es que solo me acuerdo de eso y me da depresión, y voy anotando todo lo que me dice. Hasta llegar al presunto hecho que se investiga, ¿no? Entonces ahí es donde me dicen, es que siempre me está mirando, o me tocó, me metió un dedo en la vagina, en el ano, o me cogió mi pene la señora y se metió en su boca, porque ahí estamos frente al otro delito, que es el abuso. Perdón, un momento. Un delito es el acoso, solo con mirar, observar, insinuar. El otro delito es el abuso, donde hay tocadas, sin penetración. Y la violación propiamente dicha es penetración en algún orificio con alguna parte del cuerpo u objeto. Entonces, generalmente se van a configurar alguno de estos. Los 3 son delitos. Y me dirá y anotaré. Luego que logro entender el tipo de delito que ha vivido, que ha sufrido, estarán inmersos otros, ¿no? Y eso hacía con otras personas también. Y eso hacía, unas personas les daban plata para que eso que él me hacía también me hagan otras personas. Y me tomaba fotos y subía al internet. Entonces ahí se configuran una serie de delitos que están juntos. Una vez que creo tener algo más, quisieras contarme algo más. Posiblemente el adolescente, hombre o mujer, esté exhausto, cansado. Pero toca, porque no podemos revictimizar haciendo mal nuestro trabajo y regresar a la otra cita. ¿Cómo es que era? ¿Qué era que me dijiste? ¿Qué es que te ha pasado? Vuélveme a repetir. No, se supone que eso ya es un documento legal con el que voy a sustentar para poner el conocimiento de la autoridad, y allá que le vuelvan a entrevistar, que le van a revictimizar posiblemente, pero cuando se trata de la vulneración de derechos tan graves, ya no se habla de revictimización, sino de investigación necesaria, para que, y de ley allá le van a entrevistar en cámara de GESE, en las fiscalías. Pero yo debo estar un poco aproximado, no solo por el tratamiento, sino también por la restitución de los derechos. Parte del tratamiento es la restitución de los derechos. Parte del tratamiento en abuso sexual es que se haga justicia. Las personas que sienten injusticia se traumatizan más. Las personas que creen
que hay impunidad, que con su cuerpo se hace lo que le da la gana, viven con más enojo, con más resentimiento, pero al saber que alguien está haciendo, les provoca susto, les victimiza, pero a la vez es como el camino a sanarse, a curarse emocionalmente. Entonces, entender estas partes. Una vez que ya tengo hecha la investigación, hacemos un cierre afectivo, cerramos este código, este protocolo de Michigan, que se llama protocolo de escucha para niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Esos documentos se los puede encontrar en internet, hay manuales gratuitos que se los pueden bajar. Entran a Fiscalía, ponen protocolo de Michigan y le va a salir todo lo que se necesita para entender lo que acabo de decir y actuar como les acabo de decir. Entonces, con eso tengo varios insumos. Uno, para informar. Dos, para nuestro equipo técnico. Tres, para el tratamiento. Entonces, pasamos al tratamiento, sí. Con equipo técnico comparto la información, con mucho cuidado a los educadores cuánta información les doy, solo la que necesiten, y empezamos el tratamiento. Una parte central será el tratamiento psicológico y terapéutico. Otra parte central será con el área educativa. Y aquí también necesitamos médicos, psiquiatras, todo lo que sea necesario formar un equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque podemos tomar como un ejemplo un árbol. El terapeuta, imaginémonos que en el tronco del árbol, ese es el problema central, que es el abuso sexual o el tipo de delito sexual que ha vivido el adolescente. Pero esto deriva en comportamientos sexuales inadecuados, que es un conocimiento precoz de la sexualidad en diferentes áreas. Y los comportamientos sexuales inadecuados se los trabaja en la terapia. El trauma por violencia sexual se trabaja en la terapia, pero también los comportamientos sexuales inadecuados se los trabaja en área educativa, porque ahí es donde se presenta el vocabulario sexualizado, ahí se presentan las conductas sexuales inadecuadas. No se debe llamar juegos sexuales ni comportamientos de juego sexual, son comportamientos sexuales inadecuados. Entonces, ahí hay riesgo. Una de las primeras cosas que se debe comunicar en el equipo técnico es crear un marco de seguridad en el espacio de convivencia donde van a estar los adolescentes, para que los comportamientos inadecuados no se conviertan en riesgo para los compañeros de ellos, para ellos mismos y para la institución. Porque que exista un delito sexual en la institución hay que poner en conocimiento. Y posiblemente va a haber amonestaciones legales para la fundación, así digamos, pero el niño vino y la ciencia dice que algunos replican. Entonces, para evitar eso es un marco de seguridad que durará un buen tiempo. Solo el equipo técnico en consenso, no solo el psicólogo, el equipo técnico en consenso deberá saber cuándo se van retirando ciertas reglas y normas del marco de seguridad. Ejemplo, ya hay un momento que lo podemos dejar solo en la cancha, hay un momento que ya le podemos dejar solo que vaya al baño, porque al comienzo hay que acompañarles a los baños, a las duchas, no entrar con ellos, pero sí saber que entra al baño, poner llave, sale del baño, poner llave en el baño, yo qué sé. Ellos no pueden estar solos en la sala de televisión, por decirles, de una fundación donde traen una cobija y quieren hacer pijamada y se tapan todos con una cobija. Lamentablemente el marco de seguridad será al lado del educador, siempre que el educador esté viendo, y con 2 educadores a veces no es posible vigilarles 24 horas al día, 7 días a la semana, pero se debe buscar que ese marco de seguridad funcione. ¿Por qué? Para ir disminuyendo esa impulsividad sexual que fue dañada producto del abuso sexual. Y mientras eso sucede la terapia psicológica a la vez. La terapia psicológica, y mientras eso sucede el proceso legal. Por eso siempre no podemos olvidarnos de esto. Y a veces con la familia.
pero si no hay familia, está en condición de abandono y son adolescentes que van a autonomía e independencia, hay que trabajar con eso. Hay que prepararle para las audiencias, hay que prepararle para... hay que recibirle al regreso de la audiencia porque vienen muy estropeados de una entrevista, emocionalmente me refiero, vienen muy afectados. Entonces hay que trabajar con el aspecto legal, con el aspecto terapéutico y el aspecto educativo. Todo el tiempo hasta que el terapeuta crea junto al equipo técnico que puede ser dado de alta del trauma sexual, y todavía hay que vigilar ese marco de seguridad. Pasará un tiempo y se logrará ya dejarle prácticamente fuera de todo este riesgo psicosocial. Las técnicas, como ya les he dicho, son parecidas a las que nombré hace un momento. Existen muchos protocolos por fundaciones, incluso por el MIES, para hacer seguimientos de casos de abuso sexual. La Red Infancia y la Familia tiene publicado prácticamente documentos creados por mí y por todo mi equipo técnico, que todavía existen en algunos lugares, estos documentos donde están todos los procesos psicoterapéuticos para manejar trauma sexual en acogimiento institucional, sesión por sesión, todos los instrumentos que se necesitan para una sesión, qué temas se debe ir trabajando en cada sesión, que prácticamente ya es una especialidad, solo trabajar esto, así como es una especialidad de drogas. Y adelantándome a la pregunta nuevamente, esto se debe trabajar con una persona que tenga experiencia en manejo de personas sobrevivientes al abuso sexual o algún tipo de delito sexual. No basta con las buenas intenciones y las buenas ganas. Y si a alguien le gusta esto, que se forme, se prepare y que lo haga. Y lo empiece a hacer, y poco a poco, a la vuelta de 5 casos, de 8 casos, de 10 casos del inicio al fin, ya tendrá un conocimiento claro de cómo es el proceso que está escrito y descrito en literatura, ¿no?, sobre el tratamiento del abuso sexual en adolescentes. ¿El nombre de este libro creado por la Red para la Infancia? Tal vez se lo saben. Este libro se llamó Creando Redes de Apoyo.